El pasado 7 de octubre, Hamás logró realizar un ataque sin precedentes a territorio israelí. Lo que hemos presenciado en los últimos días es una escalada en el conflicto palestino-israelí que ha dejado en estos pocos días a más de 900 muertos en Israel, a más de 900 muertos en la franja de Gaza, alrededor de 130 personas que Hamás ha tomado como rehenes, más de 4.600 heridos en Gaza, más de 2.600 heridos en Israel y alrededor de 200.000 desplazados palestinos. El día de ayer, 9 de octubre, el ejército israelí mató a 2 altos cargos de la milicia de Hamás, al responsable de economía en Gaza y a un miembro de la oficina política de esta organización. Hamás respondió con un ataque contra la ciudad portuaria de Ashkelon, ubicada en el sur de Israel y que tiene 170.000 habitantes. Hoy, 10 de octubre, día en el que estamos realizando este episodio, el ministro de Defensa israelí ha señalado que Israel se encamina hacia una ofensiva completa en la franja de Gaza. Nuestro invitado el día de hoy es Carlos Patiño Villa, profesor del IEPRI y del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, experto en conflictos internacionales contemporáneos y en guerras del siglo XXI. Profesor, bienvenido de nuevo a este espacio. Hola Mariana, muchas gracias. Quiero que comencemos esta conversación con una pregunta sobre la naturaleza del conflicto árabe-israelí. El tema territorial es un asunto central en este conflicto, pero de alguna forma el factor religioso también está presente. Este es un conflicto realmente muy complejo, muy agudo, y por un lado uno podría decir tiene 75 años con la aparición del Estado de Israel, pero en realidad es un conflicto que aparece incluso desde la última década del siglo XIX, la década de 1890, con la aparición del movimiento sionista y la migración de un grupo, un número importante de judíos hacia la zona de los antiguos reinos de Judá y Samaria, intentando ocupar un territorio para construir lo que en ese momento empezaban a llamar una especie de hogar nacional judío. Aquí hay que decir también adicional, y quiero ser muy claro en esto, que el sionismo apareció como una fuerza fundamentalmente laica y secular, de orientación socialista, y esto es muy importante tenerlo claro, porque muchos han creído que el sionismo es una fuerza religiosa, y el sionismo en principio no es una fuerza religiosa. Esto es muy importante. Subrayan un modo de vida y un modo de ser judío, pero no religioso. Ahora, a la llegada de los judíos a finales de la década de 1890 a la zona de la Palestina, que era una zona árabe, habitada por árabes, no por palestinos, que luego también se lo explicaremos, es una entidad política posterior que se va a crear después de la aparición del Estado de Israel. Hay un hecho que es muy importante, es que muchos árabes fueron vendiendo tierras a los judíos recién llegados, que además eran básicamente judíos alemanes, judíos rusos, judíos polacos, algunos cuantos judíos italianos, muy pocos judíos de origen inglés o francés y prácticamente ningún judío norteamericano. Y esto fue convirtiéndose en un lío muy complejo para el Reino Unido, que es quien en últimas toma en fiducia a la Palestina y quien en últimas lleva, digamos, en una especie de fiducia a Egipto desde finales del siglo XIX y después durante la Primera Guerra Mundial, y específicamente entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, adicionalmente, los judíos se organizaron en tres grupos guerrilleros, el Haganá, el Lehi y el Irgun, y se tuvieron diversas confrontaciones. De estos tres grupos guerrilleros, el más importante es el Haganá, que fue de alguna manera dirigido políticamente y también militarmente por David Ben Gurión, y que fue el últimas la organización que tomó la posición de convertirse en una especie de fuerza de construcción del Estado Nacional Judío, o del Estado Nacional de Israel. Incluso aquí esto también, digamos, también tiene una seria connotación, porque para muchos de esos primeros miembros de este Estado, cuando hablaban de un Estado judío, no era un Estado judío en términos religiosos, sino más de una condición étnica y de una estructura de ser, digamos, social, ¿no? Y era mucho más clara y mucho más evidente su concepción de la política que otra condición en esa perspectiva. Luego de un atentado, que es el atentado del rey David en el año 46-47, el Reino Unido decide que le entregará a las nacientes Naciones Unidas el territorio de la Palestina, se retirará de allí, y los dirigentes de la Haganá, especialmente David Ben Gurión,
toma la iniciativa de cooperar con los británicos para la salida de los británicos, la creación del Estado de Israel, mientras que los palestinos, por el contrario, se niegan a cooperar, se niegan a participar en la creación de un Estado palestino, entre otras razones, porque para ellos no tenía mucho sentido crear un Estado palestino, toda vez que eran árabes y no necesariamente palestinos. Y adicionalmente esto lleva pues obviamente a que los israelíes finalmente en mayo de 1948 deciden proclamar la creación del Estado de Israel con capital en Tel Aviv, y a partir de ahí empezamos una serie de procesos de confrontación del conjunto de las guerras árabe-israelíes desde el 48 hasta el día de hoy, con un grupo importante de guerras entre 1948 y 1973, y luego guerras, digamos, en sentido más convencional, más clásico si se quiere, y luego de 73 a hoy una serie de acciones e intervenciones militares que se han estado caracterizadas más por acciones irregulares, terrorismo, contraterrorismo, en algunos momentos llamados guerras, en algunas intervenciones militares también de otros estados, pero digamos que este es el escenario del contexto en el que aparece este conflicto. ¿Cuál ha sido el papel de Benjamín Netanyahu en esta escalada del conflicto árabe-israelí o palestino-israelí? Netanyahu es el actual primer ministro de Israel, pero este cargo ya lo había ocupado anteriormente. ¿Qué papel ha jugado la radicalización y la derechización del gobierno israelí en esto? Y aquí vale la pena mencionar las posturas y el discurso sobre el problema y el conflicto con Palestina y las posturas que ha tenido este primer ministro sobre los territorios palestinos. Aquí entramos en una situación muy complicada, y es que cada una de las guerras ha implicado conquistas de territorios, expansiones de territorios, específicamente la guerra de 1967 o la guerra de los 6 días y la guerra del 73, la de Yom Kippur, en las cuales Israel se fue extendiendo hacia el Sinaí o hacia la frontera con Egipto, o tomó los altos del Golán con respecto al Líbano. Y aquí hubo, digamos, una serie de elementos realmente muy complicados de lo que había sido en este contexto, pues su participación en la guerra, e incluso para un grupo importante de intelectuales y políticos israelíes, de lo que se trata de usar digamos, el territorio a cambio de paz o cosas parecidas. Sin embargo, hay que recordar un hecho que es muy importante, y es que en el año de 1977 fue elegido como primer ministro Menachem Begin, quien había sido uno de los más destacados miembros del Irgun, que había sido una de las guerrillas más radicales, incluso en confrontación con David Ben Gurión, y que representa el ascenso de lo que uno podría llamar los partidos de la derecha a el poder en Israel. El gobierno de Menachem Begin es muy importante para entender que hay dos momentos del Estado de Israel, entre 1948 y 1977, donde son las fuerzas básicamente socialistas y de centro izquierda las que gobiernan a Israel, y luego entre el 77 a hoy, donde han tenido un papel protagónico los partidos de derecha o los partidos, digamos, más conservadores, y sobre todo en los últimos 25 o 30 años ha sido además con un sistema parlamentario muy cerrado. Han tenido un papel muy protagónico los partidos radicales más religiosos y ultraortodoxos, que se han convertido en una pieza clave. ¿Quién es Benjamín Netanyahu? Benjamín Netanyahu en este contexto es un político hábil, conservador, que se ha movido para lograr todo tipo de consensos y grupos particulares, grupos, digamos, de los más radicales, que lo han apoyado permanentemente, entre otras, porque Benjamín Netanyahu ha sido de los políticos que más partido le ha sacado a las colonizaciones ilegales de israelíes sobre territorios palestinos. Y esto pues ha llevado a cercar y a cercenar fuertemente los territorios palestinos en este contexto. Ahora, claro, a Benjamín Netanyahu le cae una parte importante de la responsabilidad, pero otra parte de la responsabilidad de este punto del conflicto le cae también a las élites políticas palestinas. Porque hoy hay que tener claro que es que Hamás gobierna en Gaza, pero que la Autoridad Nacional Palestina está conformada fundamentalmente por los miembros de lo que se conoce como la Organización para la Liberación de Palestina, y específicamente al Fatah, que desde los acuerdos de Camp David en 1993 renunciaron a mantener la prioridad política de desconocer el Estado de Israel y obviamente propender por la decisión del Estado de Israel, y eso permitió una negociación. El grupo Hamas, que surgió en 1987, por el contrario, se mantiene
en la negación de la existencia del Estado de Israel, y eso impide prácticamente cualquier negociación de fondo e impide cualquier, digamos, llegar a cualquier mecanismo de solución. Y obviamente, entre más actúan a través de mecanismos de acciones terroristas, pues los israelíes a su vez también se han radicalizado mucho más. Y en este contexto es que hay que entender también el papel de las élites conservadoras israelíes, representadas en este caso por el gobierno de Netanyahu, al que se oponen obviamente figuras tan importantes, por ejemplo, como Shlomo Ben-Ami, o en su momento también es el escritor Amos Oz, era un opositor fabuloso de Benjamin Netanyahu, pero también hay que entender la ruptura y la incapacidad de las élites palestinas para lograr acuerdos de fondo. El contexto político y social en Israel ha estado marcado por la polarización, agudizada a su vez por una reforma judicial impulsada por el primer ministro Benjamin Netanyahu, que sacó a las calles a miles de israelíes que se manifestaban en contra de esta reforma. ¿Usted cree que los hechos del sábado 7 de octubre, en los que Hamás logró realizar este ataque a territorio israelí, podrán congregar, podrán unir a los israelíes? Un hecho muy interesante es que a lo largo del último año, eh, eh, con el retorno de Benjamin Netanyahu pues, de nuevo al poder como primer ministro de Israel, se había fortalecido una oposición de centro izquierda, que había desaparecido del panorama político israelí durante las últimas décadas, o había perdido, digamos, un protagonismo fuerte, que incluso intentaron formar un gobierno de coalición que duró muy poco tiempo, y que se había puesto de forma muy valiente y muy cívica y muy fuerte a las reformas judiciales de Benjamin Netanyahu. Y lo que ha hecho la guerra y lo que ha hecho esta incursión de Hamas es fortalecer la unidad política de Israel. De hecho, la oposición más fuerte y todo el partido laborista que se había ido en contra de Benjamin Netanyahu, pues prácticamente le ha ofrecido la posibilidad de armar un gobierno de unidad nacional. ¿Qué falló en todo el sistema de seguridad y defensa israelí? ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dicen estos hechos sobre su sistema de inteligencia? Y por supuesto, ¿qué nos dice esto de la contraparte de Hamás? Aquí hay varias cosas que son importantes y yo quiero insistir en esto. Lo que hemos visto con Hamas el sábado es un acto terrorista en el que Hamas de alguna manera instrumentaliza el discurso de liberación de los territorios ocupados, teniendo claro que no tiene la fuerza militar contundente para derrotar a Israel, pero sí tiene la fuerza militar contundente necesaria para ejecutar un acto terrorista de mayor impacto. ¿Qué sucedió? Sucedió una conjunción de hechos que los analistas los más expertos sobre Israel han venido, digamos, destacando, sacando a la luz. Primero, una especie de consenso, de confianza en que las barreras de defensa serían suficientes y que además los instrumentos tecnológicos lo harían de manera contundente para poderse, digamos, movilizar. Segundo, que no hubo información de contrainteligencia o no se detectó información desde la contrainteligencia israelí para ver si habría algún acto importante, lo que sugiere que hay detrás de esto. Esto es una operación preparada durante meses, quién sabe cuánto tiempo más, y en el que además hay organismos de inteligencia de estados mucho más fuertes. Es decir, hay una fuerza más allá de Hamas, y yo la voy a mencionar, que está en este contexto. Y tercero, Hamas aprovechó un momento de relajamiento de las fronteras que en la fiesta del Sukkot, que implicó que muchos organismos de inteligencia, de seguridad, tenían a sus fuerzas desmovilizadas. Los civiles se encontraban en fiestas y en celebraciones por todas partes de Israel, y que obviamente era un momento de baja alerta o de baja, digamos, seguridad, y fue un momento clave para actuar. Hamas utilizó por lo menos 3 o 4 instrumentos para actuar. Utilizó parapentes, por ejemplo, para meter parte de sus milicianos, parapentes y motores dentro de Israel, que vuelan bajo, que no son detectados por los radares antiaéreos. A la vez utilizó un envío de cohetes de ataque por miles de cohetes, pues, en todo caso por encima de 2.500. Algunos oficiales de Hamas han dicho que hasta 5.000, y a muchos de los cuales fueron detectados y destruidos por la defensa anticohetes de Israel llamada Cúpula de Hierro. Y luego Hamas introdujo cientos, quizás miles de milicianos por vías terrestres, tomando parte de las barreras, e incluyéndolos a varias zonas.
¿Qué hay detrás de este asunto? Muy claramente lo han dicho por lo menos tres oficiales de Hamas y han dicho que Irán cooperó no solo con ayuda material, es decir, armamento y entrenamiento, sino también al parecer con inteligencia. Irán lo ha negado, pero todo parece apuntar a que hay una participación de Irán muy evidente. ¿Hacia dónde va este asunto? Va hacia un fenómeno importante y es armar una advertencia de Irán de que no tolerará el acuerdo que se venía negociando entre Arabia Saudita e Israel para normalizar las relaciones entre Arabia Saudita e Israel, lo mismo con Bahrein o con otros estados que aparecen en este contexto como Emiratos Árabes Unidos o Marruecos. Y en esa dirección, pues aparece además también todo el componente religioso, la concepción política sobre la religión y el Estado islamista, y obviamente qué es lo que debería primar, una concepción de política de realidad, de principio de realidad o una concepción religiosa en este contexto. Bueno, estas fallas que usted menciona fueron aprovechadas por Hamas, en efecto. Sin embargo, la retaliación por parte de Israel no se ha hecho esperar. ¿Qué pasará ahora? ¿Seguirá escalando el conflicto o de alguna forma podrá abrirse una ventana para la negociación entre ambas partes? La verdad es que no hay una reducción del conflicto, el conflicto va a seguir escalándose, entre otras porque no hay ninguna posibilidad de negociación, es decir, de las negociaciones de fondo solo son si jamás aceptara el principio de realidad que existe Israel y a su vez Israel se comprometiera al reconocimiento de la posibilidad de crear un Estado, digamos, palestino, claro, pero además hay una discontinuidad territorial para los palestinos entre la Franja de Gaza y Cisjordania, y hay una ruptura entre las élites gobernantes de los palestinos, entre Hamas y la Autoridad Nacional Palestina, no hay acuerdos. La última negociación que se intentó fue en 2017 y de 2017 a hoy prácticamente no hay ninguna conversación de fondo entre Hamas y la Autoridad Nacional Palestina. En ese contexto es imposible que haya un acuerdo de fondo, habrán acuerdos parciales para salir de este contexto, pero muy difícilmente se podrá salir de ese contexto y obviamente no parece ser, digamos, claro qué elemento o qué es lo que podría marcar esta posibilidad de acuerdo o de encuentro en esta perspectiva. Y eso pues ya de entrada genera una situación muy difícil de cómo se podría resolver o qué se podría buscar en esta dirección. Y eso pues ya de entrada deja por fuera cualquier posibilidad de solución prácticamente de lado. Ahora, la respuesta de Israel a este ataque de Hamas parece que va a ser muy contundente porque por lo menos hasta el momento en que estamos grabando esta entrevista, el número de víctimas mortales y heridos de israelíes ha sido mayor que el de los palestinos, que normalmente ha sido al contrario, y adicionalmente entre los secuestrados por parte de Hamas, de los secuestrados israelíes, pues no solamente hay israelíes y no solamente hay israelíes religiosos, sino que también hay mucho más que israelíes, hay extranjeros que ni siquiera son judíos, extranjeros que estaban de paseo o yendo a alguna actividad dentro de Israel, pero adicionalmente hay que subrayar también que en este contexto pues se han desatado o se han salido a la luz crímenes muy evidentes donde además Israel va a aprovechar también la acusación contra Hamas de crímenes de lesa humanidad cometidos adrede y con alevosía, como el asesinato de más de 260 jóvenes de una fiesta de música electrónica o el asesinato de miembros de familias en un kibutz hacia el sur de Israel, donde además se han mostrado los cadáveres de más de 40 niños, algunos de ellos bebés decapitados y todo por parte de Hamas, y que obviamente esto va a ser claramente parte de las negociaciones y acusaciones mutuas entre los dos sectores. Ya mencionó usted a un actor clave, a Irán, en todo esto. Ahora lo que quiero preguntar es qué pasará con otros países árabes como Arabia Saudí, como Líbano, como Egipto. La gran parte de la población y de la opinión pública de estos países de origen árabe ven y apoyan obviamente el alzamiento de los palestinos, de nuevo insisto, sin claridad qué es lo que hay que negociar, y esto pone contra la pared a sus gobiernos de qué hacer, si mantener negociaciones con Israel, si suspender o romper definitivamente negociaciones con Israel, pero con una crisis, y es que es casi imposible saber cómo responder de manera mucho más abierta, más contundente a todo lo que hay detrás frente a esta crisis misma. Y quiero que cerremos con una pregunta sobre cuál considera ustedes la responsabilidad de la comunidad internacional, de las grandes potencias en todo esto.
aquí hay una situación que es muy complicada y es que el ataque de Hamas, lo primero que ha hecho es llevarle un sufrimiento todavía mayor a los palestinos, especialmente a los palestinos de Gaza, que ya se encuentran bloqueados, encerrados, etcétera, y ahora van a sufrir una represión mucho más brutal por parte de Israel. A la vez, Hamas se comporta también como un grupo traficante. Entonces, Hamas no solamente tiene el control sobre Gaza, sino que adicionalmente va a aprovechar toda esta situación para convertirse a los que van a proveer a los gazatíes de todo aquello que les haga falta, alimentos, agua, medicinas, etcétera, cosa que realmente es dramática. Pero adicionalmente, una de las cosas que más sale perjudicada en este contexto es el principio de reconocimiento de Palestina como Estado, porque obviamente es evidente que jamás ha cometido un acto de terrorismo internacional que por lo menos por ahora en principio, le ha dado un apoyo casi incondicional de Occidente y los Estados Unidos hacia Israel, y quienes no lo han apoyado han guardado un silencio que de alguna manera implica un reconocimiento importante de lo que está pasando, que es lo que de alguna manera se puede interpretar el silencio que por lo menos hasta ahora ha guardado Vladimir Putin, el gobernante de Rusia, teniendo claro que Rusia e Israel tienen una relación muy estrecha y muy fluida, entre otras, porque Israel es un estado creado con una migración de judíos rusos muy importantes y con un apoyo inicial incluso de la Unión Soviética en el año 48 para la creación del Estado de Israel. Esto pues obviamente trae una situación realmente muy complicada en este escenario, y lo que la comunidad internacional está previendo es evitar que esto se convierta en un escenario regional de conflicto que adicionalmente se sume a la guerra que ya viene presentándose entre Ucrania, la invasión de Rusia en Ucrania y la guerra en Ucrania. Profesor, pues muchas gracias por su tiempo y gracias por compartirnos este análisis tan completo. Recibo un saludo.